Y le voy a dar la palabra al maestro Carlos Cañero Chávez. Su labor profesional ha estado enfocado en las áreas de la docencia y producción en el área de dibujo y pintura. En la UNAM estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la maestría en Artes Visuales con orientación en pintura en la Academia de San Carlos. Posteriormente, formó parte del Seminario de Pintura Contemporánea, coordinado por el maestro Ignacio Salazar Arroyo. Durante 10 años, impartió clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, así como en la maestría en Desarrollo Educativo, línea Educación Artística de la UPN, Centro Nacional de las Artes. Ha participado en diversos proyectos educativos como Aprendiendo a través del arte en el Museo Guggenheim, así como con la metodología de educación artística del Lincoln Center del Instituto de Artes en Educación, ambos en la ciudad de Nueva York. Desde 2009 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a esta celebración de la obra de Jesús Gallardo. Yo tuve el gusto de conocerlo, de saludarlo un par de veces nada más. Yo, como leía al doctor Salas, yo soy de la Ciudad de México y lo saludé en un par de ocasiones nada más, en una de ellas en la entrega de la preparación de estímulos que organiza el Departamento de Artes Visuales y de alguna manera conocí a mucha gente que él conoció, como el maestro José de Santiago, que hace un libro de él, fue director ahí de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Nishizawa, muchos personajes que él conoció, si estuvieron más directamente relacionados en ese caso, digamos, buscando un vínculo cercano con Gallardo en ese sentido, ¿no? Yo les voy a platicar un poco algunas notas sobre el género del paisaje y pues algo que no es nuevo, pero así lo he llamado, esa visibilidad poética de Jesús Gallardo. Yo encontré muchos vínculos con muchos autores, teóricos, críticos, escritores, que hablan en general sobre cuestiones sobre la distancia, la lejanía, sobre la visibilidad. Y entonces la idea un poco ahorita es pues dar algunas notas sobre el género del paisaje en general y después cómo es que desde mi punto de vista y mi percepción y a través también de ciertos puntos de estos autores que iremos viendo, encuentro esta visibilidad poética en la obra de Jesús Gallardo, ¿no? Entonces, si quieren empezamos con la primera. Toda esta cuestión del paisaje, que es el género por excelencia del maestro Gallardo, digamos que rastreando, no necesariamente quiere tener un vínculo en su obra, pero sí buscando un poco los antecedentes de esta cuestión del paisaje en México, pues bueno, una de las primeras manifestaciones está ahí en esta petroglifo chichimeca en Plazuelas en Pénjamo, que es una maravilla, ¿no? Entonces ahí podemos ver tallado el espacio arquitectónico de esa zona como una primera representación, pues no de paisaje, pero sí de representación del espacio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco tratando de encajar cómo Gallardo se inserta en una tradición del paisaje que la podemos rastrear pues hasta el 600 después de Cristo en México, ¿no? Entonces la siguiente, por favor. Después sigue como esta tradición de la cultura en México, la cultura indígena, novohispana. Ahí en esas obras que se dieron ya en la época colonial, pues se da un sincretismo entre las tradiciones del arte occidental y las representaciones indígenas. Estas especies eran unas especies de mapas para
reorganizar todo el territorio, ¿no? Con esto de la conquista, pues era bastante caótico. De pronto, comunidades que ya vivían en un lugar, de pronto pues llegan los españoles, pues son los dueños. Entonces, ¿quién es el dueño? Y entonces muchas veces se encargaba a los indígenas representar los terrenos y los territorios como para saber cómo estaba la situación y la organización de los espacios y los lugares, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es en la época novohispana. Si cambiamos a la siguiente. Después viene toda esta tradición de biombos del siglo XVII, que tiene una influencia de la cultura china, a través de la nao de China vienen muchos, esa influencia, ¿no? Como los biombos que se hacían en China, donde representaban ya el paisaje de los chinos desde el año 400, ¿no? Entonces aquí, en la parte de arriba es una panorámica de la Ciudad de México, donde digamos que es bastante fría, por llamarlo en ese sentido, ¿no? Es una representación muy concreta de lo que era la Ciudad de México en esa época. En la parte posterior de ese biombo tiene una representación de la conquista. Y si cambiamos a la siguiente, se encuentra en el Museo Franz Mayer, ahí en la Ciudad de México. Vean ahí el tamaño nada más del biombo. Y bueno, vemos cómo esta tradición del paisaje, digamos, se continúa, ¿no? Después, la siguiente. Bien, en cuanto a los primeros ejemplos del paisaje como un acercamiento emocional, digamos, hacia la naturaleza, no significa que a lo mejor nosotros no hubiera un acercamiento emocional, pero a lo mejor es más cercana quizá a nuestra sensibilidad. Hubo dos artistas que vinieron a México en el siglo XIX, uno es Rugendas, que era un alemán, que ellos se dedicaron a representar el paisaje de México. Rugendas, digamos, acababa de terminar la guerra de independencia, y porque todavía había muchos moros con trinchetes, yo creo que aquí los gobernadores entonces lo vieron como sospechoso, porque se la pasaba paisajeando en varios lugares, tomando notas. Todos pensaban que eran como espías, ¿no? Que los mandaba Alemania. Entonces anda tomando notas, entonces está como raro este cuate. Entonces lo corren y se va a Chile, ¿no? Y en Chile realiza también una serie de paisajes. Entonces él es uno de los primeros en empezar a representar el paisaje mexicano, digamos, en estos términos pues occidentales o los eurocéntricos, digamos, ¿no? El siguiente es Egerton, que es un inglés que se dedicó a pintar un poco también los tipos físicos y la digamos, el ropaje y ciertas tradiciones de la cultura en México. Egerton, hay una novela muy interesante ahí de Moya Plasencia que se llama El México de Egerton. Es una novela histórica donde el autor Moya Plasencia lo pone también como un sospechoso, también enviado por Inglaterra como para volver a reconquistar México, ¿no? México estaba creciendo y entonces todavía, digamos, sus instituciones estaban débiles, entonces era como vulnerable. Y lo acabaron matando, realmente lo mataron en Tacubaya junto con su esposa, porque se decía que siempre traía lana, mucha lana. Parece que tenía contactos en Texas. Se casó, creo que con una amiga de su hermano de Inglaterra, entonces era como caótico Egerton, pero hizo una serie de paisajes y de estampas que expuso en Londres, y lo mataron, y parece ser que fue por un asalto, ¿no? Es lo que se dice. Y bueno, hubo problemas ahí diplomáticos entre Inglaterra y México, entonces México tuvo que dar respuesta a toda esta cuestión diplomática, pero bueno, fue uno de los primeros paisajistas, digamos, de retratar con una sensibilidad, digamos, pues más cercana a lo que estamos habituados, el paisaje mexicano, ¿no? Luego, digamos, vinculándonos un poco más en la escuela de Gallardo, pues está la Academia de San Carlos, que es donde él entra a estudiar. Ahí el origen de la enseñanza del paisaje en la
la Academia de San Carlos lo encabeza Eugenio Landesio, que era un pintor italiano que trae, si no mal recuerdo, Pellegrini Clavé, que era el director de la academia, lo trae de Europa para enseñar el arte del paisaje, y Eugenio Landesio llegó a escribir 2 tratados sobre el arte del paisaje y en general, ¿no? De hecho, por ahí todavía se han reeditado algunos, se pueden conseguir algunos libros, donde habla de la perspectiva atmosférica, la perspectiva lineal, de una manera, digamos, incluso bastante científica, pero siempre con una orientación artística, ¿no? Entonces, él es el padre, digamos, de la enseñanza del género del paisaje en México, en términos académicos y de escuela, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, abajo es un puente del Altillo, eso es una zona en la Ciudad de México, por Coyoacán, hacia donde yo estoy se llega al centro de Coyoacán, allá atrás se ve la Jusco, ¿no? Y allá arriba, bueno, es una hacienda de Velázquez en Hidalgo. José María Velasco es uno de sus alumnos más destacados, que es encontrado muchísima obra de él en el Museo Nacional de Arte, y con él se consolida la enseñanza del género del paisaje, ¿no? Este será una gran influencia de Gallardo, como más adelante vamos a ver. Y bueno, entonces seguimos a la siguiente. Sucede que en la academia, en los años 1910-1913, hay una huelga organizada por los alumnos porque estaban en contra de los métodos que se enseñaban, y esto en respuesta mucho a las nuevas tendencias artísticas que estaban dando en Europa. Ya había surgido el impresionismo, el postimpresionismo, ya había surgido el expresionismo, y entonces los alumnos hacen una huelga, y Ramos Martínez, que se considera el padre de la pintura moderna en México, Ramos Martínez, funda lo que se llama la Escuela al Aire Libre, ¿no? Que le llamaban la Escuela del Barbizón también, que era una zona en Francia, la Escuela del Barbizón, que es donde empiezan a salir de las escuelas y a pintar frente al paisaje, ¿no? En Barbizón, después surge el impresionismo, y entonces él se va a Europa, conoce todas estas tendencias, expuso allá, y entonces trae estas ideas, y lo nombran director de la Academia de San Carlos, y funda las escuelas al aire libre, que se trataba de salirse de las escuelas e irse a paisajear sobre todo. Se convocaba a todo el mundo, es decir, se rompió el elitismo, entonces podían trabajar niños, ahí están los niños trabajando, también mujeres, etc. Entonces sale al aire libre, y abajo vemos ahí una representación de una obra de Ramos Martínez. Entonces, si comparamos un poco, digamos, con la tradición del paisaje más académico, si fuéramos exactamente el anterior, digamos, de Velasco, de Landesio, y le damos avance, exactamente, tenemos ya estilísticamente una diferencia muy importante que tiene que ver con todo lo que había sucedido en Europa, ¿no? Entonces, estas escuelas al aire libre, hay varios autores. Juan Torres, ¿no? Fíjense cómo ya hay otra disposición del color, y muchas formas de abordar, sobre todo el paisaje. Pero el paisaje sucede que en las escuelas al aire libre y el género del paisaje fueron el puente, digamos, entre la pintura académica, muy, digamos, rigurosa en ese sentido, y el arte del siglo XX, ¿no? Y el género del paisaje fue particularmente importante para este cambio y esta transición para nuevos modos de expresión. Como artistas más, digamos, más conocidos dentro del arte del paisaje, y después de esta cuestión de las escuelas al aire libre, pues están Gerardo Murillo y el doctor Atos, que en ese sentido Gallardo pues está en toda esa tradición de artistas paisajistas que viene desde Landesio, Velasco, doctor Atos, Francisco Goitia, pero si le buscamos y a lo mejor lo forzamos un poco, pues desde los chichimecas, ¿no? Bien.
digamos, un colega y compañero de Nishizawa, ¿no? El maestro de la ENAP, un representante también del paisajismo que también se adscribe a esta tradición, es parte de la tradición junto con Jesús Gallardo. Luis Nishizawa, este fragmento de Tlayacapan. Nishizawa tiene también unas influencias orientales, ¿no? Como tiene ciertas, alguna ascendencia japonesa, entonces él mezcla también ya algo de lo japonés o de la estética japonesa. Otro autor, pues obviamente, como ya mencionaba el doctor Salas, José Chávez Morado, que daba clases también en la Academia de San Carlos y los llevaba a paisajear, ¿no? Así creo que le decían tal cual, le llevaban a paisajear. Y bueno, ejemplos, el Camino a Guanajuato, el Peñón, ¿no? Que después Gallardo lo tomará como uno de sus grandes temas, las rocas, ¿no? La cuestión de las rocas. Bien, otro autor de esta tradición, digamos, Nicolás Moreno, que es... Y vemos este paisaje. A mí no me pasaron papeleta de pregunta, pero yo sí les preguntaría, ¿cómo consideran que está aquí estos tres conceptos de relacionar, anticipar? ¿Cómo lo verían? ¿Qué hizo Gallardo? ¿Qué decisiones tomó Gallardo ahí en eso? ¿Le podemos regresar a los conceptos? Selecciona y simplifica, relaciona y anticipa. Los voy a explicar un poco. Seleccionar y simplificar se refiere, lo que dice Colón, es de la gran vastedad de elementos, pues tengo que seleccionar algo porque es demasiada información, ¿no? Al seleccionar simplifica. ¿Qué relación guarda una cosa con otra? Un arbolito verde con otro que está por el fondo, una montañita con otra montañita. Eso tengo que seleccionar y simplificar. ¿Y eso cómo lo relaciono? ¿Qué relación guarda una cosa con la otra? Y la cuestión de anticipar, dice Colón, que tiene que ver con la teoría de la Gestalt, de completar lo que está incompleto, que tiene que ver con la representación de muchos paisajes de caminos, de calles, de ríos, donde al momento de representar el río, el ser humano completa y sabe que eso continúa. Entonces, la selección tiene que ver con la delimitación de un horizonte, cielo, tierra, ¿no? Entonces, le cambiamos a la siguiente. Fíjense, es un ejemplo ahí, anticipa con esa cañada. Es un ejemplo nada más, ¿no? No en todos los paisajes es esto, ¿no? Pero es un ejemplo claro. Relaciona con estas nubarrones que pone de la montaña a la izquierda con el... Yo admiro mucho a Gallardo, todas estas atmósferas, y de esa manera relaciona. Al tapar con nubes en la parte de atrás anticipa porque adivinamos que hay algo que está más atrás. Y entonces ponemos la siguiente. Ahí está el acordeón, muchachos. ¿Sí? Relaciona entonces con esa mancha al lado izquierdo, selecciona y divide entre horizonte, ¿no? Cielo, tierra, anticipa con la cañada, relaciona en minúsculas esta zona de un color con otro color, selecciona y simplifica como pautas y va llevando poco a poco hacia lo lejos, ¿no? Entonces digamos que estos son los procesos mentales, digamos, para armar un paisaje. Entonces, más las connotaciones afectivas, conceptuales, pero son los procesos mentales, digamos, que propone Colón. Entonces aquí en esta obra temprana de Gallardo y en sus palabras, fíjense lo que dice, la endemoniada diversidad, le dice Gallardo a José de Santiago, quería representar la endemoniada diversidad, hasta él mismo dice, increíble. Entonces todos estos principios de seleccionar, simplificar, pues todavía, verdones, tres, ¿no? En sus propias palabras, quería representar todo, como las tesis que quieren meter todo. Entonces no se puede, es lo mismo. Entonces, fíjense en este paisaje de la venta, nos dice Gallardo que hasta el agüita que acaba de llover quería representar. Entonces, todo bien, las hojitas y toda la cosa, qué flojera, ¿no? Pero bueno, está padre, ¿no? Bien, seguimos.
Entonces, sucede que le encargan a Gallardo copiar un paisaje de Velasco. Esta foto la presentó Sara también. Entonces ahí está Gallardo, el paisaje, digamos, original, o la foto de José María Velasco, que es el de arriba a la izquierda. Y este fue un parteaguas para la carrera de Gallardo. Aparte que lo hizo muy bien, o a pesar de que lo hizo muy bien, yo lo traduzco así, digamos, coloquialmente, se quedó medio traumado, digamos, por la técnica de Velasco, ¿no? Entonces dijo, no, yo esto no sirvo para esto. Los conocimientos de Velasco son muy superiores a los que yo tengo, y bueno, es que ahí habría que entender el contexto educativo, digamos, de Velasco, que era la academia mucho más rígido. A Gallardo le tocaba una época de esa transición de las escuelas al aire libre, donde son otros métodos. Entonces, sin embargo, lo hace muy bien, pero sí entró en crisis. Entonces le sirvió para darse cuenta más adelante que sí quería seguir siendo pintor, y también para afirmar su gusto por el paisaje, ¿no? Entonces, la siguiente, entonces retoma, digamos, la pintura, y entonces empieza a retratar, o a pintar, o a representar elementos concretos del paisaje, ¿no? Árbol de Cumpatizio, los pirules, arboleda, es un fragmento. Se reconcilia con su profesión y con la naturaleza, y empieza a representar otra vez, sin ser tan detallista como es endemoniada gusto por pintar todo, ¿no? Entonces se aboca al paisaje, digamos, urbano, en contraste con la lejanía y el horizonte y el espacio abierto de los paisajes en la topografía. Entonces, pero se inclina mucho más de lo urbano a la topografía del estado de Guanajuato. Entonces va más allá del rectángulo de las casonas y más allá del cierre de los callejones, y su preferencia en la pintura se va hacia el paisaje natural, hacia la topografía, ¿no? Entonces está el río de Pastita, fíjense, el año 68, el otro 66 estaba entre un tema y otro, pero finalmente se decanta por lo topográfico, ¿no? Lo natural. Entonces aquí yo encuentro unas analogías, que es una interpretación muy personal, ¿no? Entre todas estas texturas, ¿no? Que empieza a hacer en el paisaje urbano, como que las transpone a lo natural, ¿no? Entonces del muro, digamos, de la ciudad se pasa al muro rocoso, ¿no? Entonces como que está ahí negociando. La siguiente, en la volumetría se va, digamos, de ese cubismo de la ciudad de cuadritos hacia la volumetría de las rocas, ¿no? Fíjense, del 57 al 61. Entonces, en la pintura, pues, se concentra básicamente en lo topográfico, ¿no? Digamos, en lo natural. La siguiente, entonces, bueno, es un ejemplo para John. Entonces, la volumetría y textura que encuentra, digamos, en la ciudad, pues la encuentra en las rocas, ¿no? En las rocas del paisaje mucho de Guanajuato, aunque no solamente. La siguiente, sin embargo, la perspectiva atmosférica es la gran protagonista, ¿no? De su obra. Gallardo dice que en los cuadros de Velasco lo mejor se observa en esas áreas donde no se representa nada. Eso para mí esa nada, creo que es el estilo que hace Gallardo, justo esa nada que él ve, eso es lo que va a ser su estilo. Donde tanta categoría plástica descubre. Esa categoría plástica es lo que él desarrolla, justamente. Esa nada es lo que él desarrolla desde mi punto de vista después. Entonces, fíjense, el paisaje de Velasco, esa categoría plástica donde no se representa nada, pues sí se representan muchas cosas, ¿no? Y entonces Gallardo empieza, digamos, con influencia en el sentido de Velasco, a retomar esta parte del atmosférico, y donde no se representa nada, que después en otras imágenes que vamos a ver creo que llega a otros niveles muy interesantes, ¿no? La siguiente, entonces Gallardo se decanta por
por estos conceptos que veíamos del francés Collot, ¿no? Por la selección, la relación y la anticipación, de manera simplificada y la abstrae también, ¿no? Sin hacer concesiones. Nos presenta la amplitud e inmensidad del espacio-paisaje como amenazador. Y amenazador, hasta cierto punto los veo yo porque no hay evidencia humana en muchos de ellos. Entonces, en el momento, si nosotros ya vemos una casita y vemos un personajito, un grillito, un sembradío, eso ya, desde el punto de vista de la identificación, nos da, pero de pronto él no presenta nada, nos pone como ese paisaje así, entonces son bastante amenazadores en ese sentido y no hace concesiones, pues, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante título de abajo, estructura aérea, hasta los títulos, ¿no? Ya, estructura aérea. Y este que se llama niebla, ¿no? Que ahí se cuatrapeó, que es más para acá, de 1966, y la de arriba a la derecha es posterior. Luego, la siguiente, por favor. Bueno, esta perspectiva atmosférica, la perspectiva atmosférica, como saben, uno de sus principios tiene que ver con representar los primeros planos con colores más bien cálidos, rojos, naranjas, amarillos, y en el fondo con colores que tienden a los fríos, ¿no? Azules, violetas. Sin embargo, él lo lleva a lo monocromático en general, ¿no? Lo lleva a lo monocromático, entonces hay ejemplos desde sus rocas, la metía Petre del 83. En el de abajo todavía recurre a esos elementos un poco, digamos, más convencionales en el sentido de representar con colores más intensos los primeros planos y más fríos en el fondo, pero hasta en sus títulos es monocromático, ¿no? Les llama paisaje amarillo, le dicen, ¿no? El de arriba a la izquierda. Entonces, lo atmosférico lo plantea de esa manera. Bueno, Gallardo revela el proceso de la visibilidad, como diría Berger, ese autor inglés, que es incontenible, que es tanto una forma de energía como lo es la luz, por lo que la apariencia de las cosas están continuamente intercambiándose, dice Berger sobre la visibilidad. El proceso de visibilidad entonces de Gallardo consiste en la dispersión de formas, contornos y colores, los dispersa, ¿no? La forma ya no es la necesidad de representar el detallito, sino empieza a dispersarlo, están pero los dispersa, la distancia está pero los dispersa, los contornos están pero los dispersa, y da un sentido de amplitud, ¿no? Y le da espesor a la lejanía, no es nada más poner una cosita lejos y otra cambiándole el tamañito, le da espesor, ¿no? ¿Sí? Y nos sitúa, así lo percibo yo, desde los primeros planos. Desde los primeros planos nos pone ya lejos, es una cosa bien extraña. Si se fijan, desde el primer plano ya está bien lejos, y de lejos está lejísimos. Entonces, nos sitúa ahí, de entrada ya. Y entonces esa cuestión no nos da concesiones, como que nos avienta al mar sin saber nadar, ¿no? Aviéntese usted. Y es muy interesante ese juego espacial que hace. Entonces no pone vaquitas ni cositas así, más, aviéntese, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte. Bien, la visibilidad es una forma de crecimiento, dice Berger, y ver la apariencia de una cosa es una etapa más de su crecimiento, es como una floración, dice Berger. Todas las apariencias tienen la naturaleza de las nubes, que es, creo, también uno de los grandes motivos de Gallardo. Las nubes están y no están, se forman, se deforman, tapan, no tapan, dejan entrar la luz, más luz, menos luz, y ese es el juego que va haciendo Jesús Gallardo en sus paisajes. La visibilidad es cualidad de la luz que revela la identidad de un objeto, o el color o la forma. Fíjense que es cualidad y no cantidad. Entonces esta simplificación se va a las cualidades, y la cualidad es la cualidad de la forma. Ya no es, sí sabemos qué es, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El paisaje aquí en Pozuelos, ¿no? En la de Pozuelos, que se ve allá arriba, ¿dónde? La bufa. Fíjense abajo a la izquierda el pasaje grande le llaman, la bufa, detalles, un arbolito por ahí. Entonces nos los presenta, nos da la identidad, pero digamos en otras cualidades.
Gallardo explora la ambigüedad de lo visible en un interjuego de estos conceptos que veíamos, ¿no? De selección, relación y anticipación. Las apariencias se intercambian continuamente, ¿no? Lo visible, por lo tanto, nos da fe en la realidad de lo invisible y provoca el desarrollo de un ojo interno. Con este ojo interno, el ser humano experimenta el espacio de su propia imaginación y reflexión, diría Berger. Y creo que aplica bien a la obra de Paisaje y la pintura de Jesús Gallardo, ¿no? Nos hace visibles y de pronto no nos deja ver, pero ese no dejar ver no es invisibilidad, es este crecimiento de la visibilidad, digamos, ¿no? Y eso es ir descubriendo las cosas, ¿no? Entonces ahí hay unos ejemplos, regresamos tantito, tormenta de la bufa y la niebla, digamos, ¿no? Y en el siguiente, sin embargo, Gallardo expresa la relación continua entre la luz y las superficies, que la reflejan y la absorben. Mirando la luz, visibilidad, ¿no? La visibilidad tiene que ver con la luz, ¿no? Lo que es visible es porque hay luz. Trasciende cualquier categoría de medición. Lo pequeño, lo cercano o lo oscuro coexisten en su visibilidad con lo grande, lo distante o lo luminoso. Entonces, esa relación entre lo cercano y lo lejano se pierde, se desdibuja, ¿no? Entonces, la foto de la izquierda es un elemento muy cercano de una pintura y la otra es un elemento lejano, y fíjense cómo hay una similitud, está jugando con la visibilidad, ¿no? Con la cuestión de la visibilidad, lo cercano, lo oscuro o lo lejano, sin embargo, lo sitúa en lo lejano desde el principio, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, hay un ejemplo que está aquí en la exposición. Que la grito, la siguiente. Y pongo aquí una cita de Antonio Prete que dice: el derecho al horizonte es el derecho a la libertad de la mirada, a la relación con las nubes, a la observación del límite que une el cielo y la tierra, el derecho a dirigir la propia mirada más allá de restricciones, el derecho a la libertad de movimiento, la libertad de encuentro. Es un libro que se llama El Tratado de la Lejanía, ¿no? De Antonio Prete. Y por último, bueno, Jesús Gallardo, 1931-2018, donde su firma, traigo un pequeño regalo. Les voy a poner. Mi nombre es, según el acta de bautismo o la fe de bautismo, es José de Jesús Gallardo Carrillo. Me bautizaron aquí. Un procedimiento diferente. De ahí tengo yo que haber poco que les ingenio para ser yo. Y yo me dedico a pintar el paisaje del Bajío, de esta región. Eso me ha favorecido mucho porque he pintado la ciudad de Guanajuato con sus ríos, con sus minas, con sus montañas, con sus rocas, con sus árboles. Entonces yo, según ver tratar de hacer, cuando no estoy pintando, estoy de holgazán. Yo pienso que descansar en la holgazanería, eso es bueno. Mire, holgazanería, que no quiere decir que la mente esté en blanco, no. Pensando, mirando, disfrutando. Yo disfruto mucho de la naturaleza. Voy caminando, me imagino muchas cosas. La música me encanta. Sería todo. Gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.